¿Cómo te llamas? Rodrigo. Ah, no. Sí, ya, vos también viniste, sí. Sí. También vino el año pasado y vino también un día se complicó, no pude volver ahí. En el verano fuimos porque había mucha gente, viste, que no sé cuándo viniste vos, cuando eran como 20 y pico. Sí, yo fui eran 20 y pico. Sí, eran los martes y los viernes y eran como 20 y pico de personas, 30, ¿no? Sí, este horario es como rarísimo. Sí, igual mira, siempre que empezamos los talleres, cuando empecé hace 3 años, empezaron a la mañana. A mí me encanta. Los 2 de la mañana y después se sumaban al otro mes 2 de la noche. Claro. Igual saben que, no sé si, bueno, se los cuento yo, si no soy un taller que saben, en abril están funcionando 4 talleres, ¿viste? Martes a la mañana, martes a la tarde, que son las 6 de la tarde, viernes a la mañana y viernes a la tarde. Y después, si ustedes faltan alguna clase, pueden recuperar en cualquiera de los 4 horarios. Eso es algo que salió como espontáneamente la gente de los talleres que me preguntó y me pareció que estaba buenísimo. Está bueno. Y pueden hacer eso, viste que a veces uno no puede llegar. Lo único que en el otro taller por ahí estamos viendo otra cosa, pero está bueno. Después la gente se termina conociéndose toda. Así que eso tenganlo en cuenta. Por eso cuando en abril empiezan los de la tarde. Así que yo les paso los horarios. Genial. ¿Y son todos acá, Fabián? No, los 2 de la mañana por ahora son acá. ¿Y los de la tarde? Nosotros, si hay una cantidad de gente que entra acá, se hacen acá, pero si no los hacemos en Mar Dulce, que es cerca también, que es una editorial, sí, siempre tratamos de hacerlo cerca. ¿Es la de María Zapatero? Sí. Claro. Es acá en, ¿cómo se llama? Calabrina Ortiz. Ahí fueron los de verano, ¿no? Sí. Claro que, ¿no? ¿También? Está Damián también. Sí. En general, el año pasado, cuando salimos, ¿por qué contar Enjambre? Que era el lugar físico al principio era muy grande. Era como, ¿vos llegaste y Enjambre? No. Demasiado grande. Era como una cancha libre. Se tocaban bandas de rock, podían tocar una banda de rock. Claro, hacían teatro, ¿no? Hacían teatro. De hecho, con el grupo de talleres hicimos una obra de teatro. Pero lo que pasaba era que ese local que era gigantesco, cuando vino a la económica, era insostenible si no había, yo tenía solamente 2, 3, 4 talleres, pero tenían que tener ellos talleres todos los días, todo el tiempo. Claro. Porque si no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy cómoda, bienvenida. ¿Todo bien? Normal. ¿Qué te iba a decir? Y era insostenible el lugar de la parte económica. Tenían que tener talleres todo el tiempo, no solamente talleres, sino tenían que también hacer un montón de cosas. Entonces empezamos en el verano, en el invierno paramos un mes. ¿Un mes fue? No. Lo que son las vacaciones de invierno paramos. Entonces ellos se mudaron, 2 semanas, ellos se mudaron, Enjambre sacó todas las cosas, mantuvimos Enjambre como sitio web. Claro. Porque yo lo que les dije que yo quería seguir con ellos, yo les dije que quería seguir con ellos, viste, para hacer la aguante, la pelea, viste, y entonces surgió Fede con él, la conocíamos, y bueno, vamos a sacar temprano, acá, estamos tocando, lo vimos, pasaron todos los grupos perfectos. Genial, es lindo. Sí, pasamos perfectos. Lo que pasó fue que después de la tarde venía mucha gente y no daba igual acá. Hubo un día que se llenó mucho y ahí decidimos, bueno, hacer Manduce los días que... Bueno, funcionamos, ¿no? O sea, se hacen los talleres son... En realidad este año hacemos como una vez que cada uno, no sé si le dijeron en Enjambre, la idea de ellos era, bueno, mes a mes, nosotros lo hacemos anuales porque van todos, la gente va y viene como con la disponibilidad que tiene, algunos en 5 meses, otros hacen todo el año, muchos hacen todo el año. En el mail estaba planteado como trimestral. En el mail estaba planteado, pero en realidad como que puede continuar. Sí, nosotros cuando empezamos el primer año de talleres fueron 6 meses, no, eran 4 meses, así como estaba planteado, cuatrimestral. Y lo que hicimos fue después preguntar a la gente que quería, porque algunos todos continuaron, entonces yo anual, pero a mitad de año siempre se abren inscripciones, porque viste que va moviendo. Así que
¿No me regalaste un maletín de San Lorenzo? ¿No? Sí, ¿no? Acá está nueva. Lo tengo en mi casa nueva. ¿Qué tengo? Me acuerdo. Bien, Lo tengo ahí en casa nueva. de nada, ¿Y cómo, ahora empecemos, ¿no? ¿Cómo, va a venir más gente, supongo, porque eran como 7 o 10 más. Pero, ¿qué recuerdo tenés del taller? Buenísimo. Hola. Hola. ¿Pero cómo fue? Más ¿Qué podés recordar? ¿Qué podés contar a cada compañero que son... Hola, buen día. ¿Cómo estás? te vas más con, yo para mí por lo menos... ¿Cuánto tiempo viniste? ¿Te viniste? ¿Todo un verano? ¿Fue el verano? Sí, todo el verano, sí, creo que fueron 5 meses y medio. Pero fue. Que fue la clase de verano, Sí. los grupos de verano. Éramos también... Éramos muchos. No, en el mío eran pocos, está bueno, eran 6. Y Mirá. a mí me dijeron, no, algunos son 30. ¿Qué haces? Miranda de... Te voy a verte. Todo bien. Somos todos familia. Hola. Yo soy Genia. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola, mucho gusto. Bien, Rodrigo, mucho gusto. ¿También ahí? Hola, Cristi. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Sí es ahí? Ese es tu trabajo. Ahí en tu trono. Sí, ¿tus hijos? ¿Todo bien? Sí. Ya viene toda la familia. Muy bueno. ¿Cómo Tomás? ¿Cómo se llama tu hija que vino en el verano? María. Bueno, contá un poquito. Estaba contando porque no habían venido ustedes. Estaba hablando de él que Yo venía. tengo más experiencia. Tenía todo el año, sí, pero vos venís nuevo, a ver qué recordar. No, a ver, me fui con muchas cosas como para trabajar. Veo que una de las desventajas de pasar a la librería es que nos vamos a fundir. Porque te vas con la librería. Yo pensé lo mismo cuando llegué primero, digo, acá empezaste a consumir. Que te vas con Te fuiste con libros, joder. claro, con tarea para casa, trabajos espirituales muchos, con manga, trabajar un texto. Sí, con eso. ¿En el verano? En el verano, hace 2 veranos. Ah, No este verano. Y repetirlo y volver. No, sí, viste, es lo que decía que no. Querés dominar algo que por lo menos no lo entendés del todo y que te ayude a la escritura. Yo digo, yo creo que tengo mejorla ahora. Mirá, Soy como. te agarró Hice el... como Forrest cuando para de correr y dice, me quiero a mi casa. Dice, cuando le agarra, pero ¿por qué se me corriendo hace 3 años? Me quiero volver, estoy como trabado con todo, con la vida, con la escritura y no vengo a curarme, pero vengo a ver acá qué onda. Mirá, está bueno. A purgarte. A purgarte. Sí, tal cual, sí, puede ser, a alivianar la mochila. Está bueno, y te acordás de eso que te llevaste lecturas para Me leer. llevé lectura, estuve ahí con un grupo que después seguimos escribiéndonos. Sí, el grupo, ¿no? Cosas, ¿Con sí, quién sí. estabas? ¿Con qué grupo estabas? ¿Con cuál de los Estaba con León, Sí. con León, el hijo de Santiago Díaz. el hijo de Liach. Claro. Había un chico que había escrito, yo me acuerdo, fue para lo que escribieron. León ha hecho, hace karate también, bien. Y uno de el hígado de Bebe Sartre con un cuento que había Sí, escrito. sí. Había un chico que paseaba un cuento por todos lados para mejorarlo, pero lo tenía como hace 2 años. Y quería como buscarlo, digo, qué bueno esto, ¿viste? Uno que quería sacar de encima las cosas, el chabón no. Estaba como practicando el mismo ¿Cómo golpe se llamaba? siempre. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Uno rubicito, psicólogo, Sí, Sebastián. Sebastián, sí, buen visto. Sí. Y andaba con eso, quería, y se lo habían publicado creo en la gente y todo decía, no me gusta, no lo encuentro. Y estaba buenísimo. Se siguieron viendo, se siguieron escribiendo. Escriben, Hay sí. muchos grupos que se siguen Y escribiendo. con una señora sí que me había prestado los libros de César Aire. Pero bueno, listo, no quiero ver. Bueno. Ustedes, sí. Sí, ¿vos por qué venís? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Yo después me voy acordando tu nombre, pero... Vi, Manejo como 500 nombres por año. vi que se había armado el espacio de internet, porque obviamente te conocía haber leído algún libro tuyo, leí el diario, la poesía recuperada en Orla. Sí, recuperar el mejor nombre eso. Sí. Que reunida. Y reunía. Que no, mejor que esperar. Bueno, y los flores de la punta de autoayuda también. Sí, ¿qué estás? Que vos escribís, te gusta de leer. letra, estoy a punto de recibir, Mirá, ¿cómo letras? y media intensa, nivel de lectura. Vinieron bastante estudiantes de letras, ¿sabes? En el verano. Y Varios. eso, son, no sé, nunca me termino de llevar del todo bien con la carrera. Algunas cosas me parece que me sirvió. Y ¿Cómo que, por ejemplo, para qué te sirvió?
Yo no vi un par de herramientas teóricas, más que nada, no ligadas a la escritura, ¿no? Pero sí ligadas a pensar, no sé, la política, un montón de cosas. Otras cosas. Otras cosas. Muy bueno. Sí, o herramientas. Sí, Eso está bueno. Para leer la sociedad, no sé. Sí. Y hace un par de años me volqué más empecé a escribir, digamos, sobre todo teatro y cine. Y el año pasado me lancé a hacer mi primer largometraje, que está en postproducción, y ahora quería... Qué bueno. ¿De qué va el largometraje? También de belleza de Mario, que está filmado, es una video de casi 50 minutos. ¿Adaptaste Salón de Belleza de Latín? Y bueno, de ahí le cambié un montón de cosas. ¿Salón de Belleza de Latín? De Latín, sí. Muy bien. Y quedó, sí, bastante complicado, pero después quedó bastante bien. Vinieron muchos directores de cine acá, ¿sabes? A los cursos también. Vino, ¿cómo se llama? Que hizo Familia Reunida o algo así, puede ser. Para recuperar, porque vos fuiste a recuperar. Lerman. Lerman, sí. Sí, Lerman hizo el año pasado. Diego Lerman, ¿no? Sí, Diego hizo el año pasado, después unos chicos que hicieron cortos, sí. De todo. Mirá, ¿y qué más? Y bueno, esto, y después también había escrito una obra de teatro larga, hace 2 años, y que hizo una adaptación para un par de ciclos de teatro, de microcomedia que se hicieron, y bueno, eso. ¿Qué es la microcomedia? ¿Microcomedia o microteatro? Microteatro. Porque acá venía Patricio Abadi, ¿verdad? Cuando era Patricio Abadi, también era un chico que venía acá que hacía microteatro, que hizo obras de teatro. ¿Cómo funciona? Y funcionó bien, funcionó bien. O sea, era en el que participamos, era el ciclo de 10 minutos, sí. Que tenían que tener 2 personajes nada más. Y bueno, yo la escribí, no la dirigí, porque la verdad no tengo formación. Sí. Escribiste la obra. La obra y la adaptación, que de la obra larga, adaptándola a lo que era el microteatro. Personaje nada más. ¿Cuántos son? ¿2 personajes por cada? 2 personajes, sí, sí. En general es así, 2 personajes, sí. 3, ¿no? Y en algunos te dejan como montar escenografía movible, digamos, y en otros no, como a lo Peter Luis. Como lo que sí, el espacio negro y a... Pero en microteatro, como decís, siempre se mueve así. Sí, ahora se está como moviendo... En lugares que sí. En el Serrano, ¿no? Sí. ¿El uno? Ese es lo que hay. Pero si yo fui a... A lo mejor se hizo un ciclo sí, en otro pero lado. en el Teatro La Máscara, que ahí no nos dejaban tener... Y otro que lo hicimos ahí en Bartolomé Mitre, que era como más un bar, que era armado así, ahí sí nos dejaban tener un poco de escenografía. En otros no, directamente. Depende del espacio, de la política del espacio. Pero bueno, eso, y bueno, mi formación por fuera de la facultad hace más fuertes con Perrones. Estoy haciendo taller de cine con Perrones aquí en Mengoyo, soy del oeste. Sí, ¿dónde son? De Ramos. Y bueno, hace 4 años estoy con él, participé en un par de películas de él ahí asistiendo, en arte sobre todo. Y bueno, eso. Bueno, y venís al taller, ¿qué tenés ganas? ¿Con qué expectativa? Hacemos siempre las expectativas, y ahora después va a ser lo contrario. Intentar... Tenemos gente que se va de viaje, después de acá pasan cosas raras. Se separan, se van de viaje. Tengo unas compañías que ahora van a abrir una librería, que venían los viernes, que van a abrir una librería en Barcelona, ¿viste? 2 compañías acá. Y una acá también. Otra compañía, ¿no? Dejó Agustina, una psicoanalista que también abandonó su consulta y se fue a España también. Mirá, ¿vos qué querés hacer? Y yo tenía ganas de trabajar algún material o... Sí, tengo ganas de trabajar para hacer un guión de largo. Mirá. Sí, y medio tengo una idea, también trabajar con materiales del primer campo, quería trabajar. Mirá, ¿qué querés trabajar? Y quería trabajar, me había ocurrido hacer tomar 3 historias de ella, o sea, personajes femeninos. Sí. Y bueno, plantear como que fueran esos tres relatos, pues plan, entre comillas, 3 cortometrajes que se vayan relacionando por ecos, ¿no? Sí. O algo así. Y se me había venido a la cabeza que tuvieran relación, que tuvieran relación sin tocarse, personajes diferentes que todavía no sé bien, pero me gustaría como que sean totalmente diferentes pero que haya conexión. Sí. Yo vi una obra de teatro de Inés Rivera que se llama Cortamos, Ondulamos. Buscarla si podés, porque para... ¿Está todavía? No. Pero a lo mejor está registro en algún lado, no sé. Inés Saavedra se llama, esta es una adaptación que para mí, la quiero que diga Fonte de Argentina, está muy bien hecha. ¿Tiene que ver con Silvino Campo también? ¿Qué? ¿Tiene que ver con Silvino Campo? Sí, es una adaptación de 2 cuentos que nos mezcló, como dicen él. Cortamos, ondulamos. Hace referencia al peinado. Cortamos y ondulamos. ¿Vos cómo te llamas? Es un cuaderno lindo. Fermín.
No me lo contaste. Justo soy medio fetichista de esos cuadernos. ¿Lo estás viendo? Sí. Es listo. Es liso, pero mira qué lindo, porque aparte me hace acordar a los libros americanos, ¿viste? Los libros de afuera. Bueno. Nosotros el otro día hablábamos en uno de los talleres, ¿viste? Que los libros de acá, algunos son lindos, pero por lo general son con letras muy chiquitas, no se pueden abrir. La página no tiene un color, el papel blanco no tiene un color, ¿viste? Que te hacen relajar más la vista. Sí. Y los libros americanos, los ingleses, una cosa así, tienen una... Tienes mando, tienes un book. Tienen, sí, muy lindo. Yo no lo sé. ¿Quién quería ganar? Este es el mejor mate del mundo. Dale, ya. Uno de los mejores mates del mundo. Me llamo Julia. Julio. Soy artista visual. Como en realidad mi formación es de diseñador industrial, pero mi campo de acción es el arte visual y creo que estoy constantemente como lidiando con lenguajes. Me interesa también el discurso en sí mismo, como construir un discurso, y también creo que muchas veces viene primero la obra y después construye un texto, eso a mí me importa, y ahora estoy queriendo pensar quizás un poco al revés estas cosas. Como trabajar de repente, claro, empezar con el texto y que eventualmente venga una obra o no, porque la obra en sí misma ya, o sea que el texto en sí mismo ya está. ¿Y por qué se te ocurrió el taller? ¿Por qué el taller? Porque lo venía siguiendo hace rato, he leído cosas suyas. ¿Siguiendo la idea del taller? Vengo siguiendo como, no la idea del taller, sino la programación, me encanta, como siempre estuve curiosa. Sí. Conozco a algunos colegas que también se han formado con vos. Ah, sí, ¿a quiénes? Sí, Pablo, Chinelli. Pablo, un genio. Pablo formó parte de un taller que... ¿Te contó lo que pasaba en ese taller? No. No, porque está muy bueno lo que pasó en ese taller, que Pablo es una persona muy querida para mí, hincha de Boca. Sí. Muy querido, porque una vez él formó parte de una beca, ¿no? Que fue hace un montón de tiempo, mucho tiempo, y pues, es algo que yo cuento bastante en los talleres porque tiene que ver con ese grupo del taller de Pablo, había dos talleres paralelos, uno era en la Fundación Star de Roberto Jacobi, y ahí siempre venía un compañero, eso para nosotros era re importante cuando la estructura de los talleres es, por lo general, nosotros trabajamos el material que ustedes traen, lo que sea, no le hacemos asco a nada. De hecho en los talleres hemos trabajado con pintura, música, ha venido la gente, los grupos, chicos que tienen bandas de rock, Mi Amigo Invencible, no sé si las conocen, el chico hizo un disco con nosotros, ¿viste? Traía la lírica del disco y después, ¿qué hace yo? Perfecto, ya. Que tenían, digamos, por ejemplo, el tipo de decir, ¿cómo se artista con un taller? Bueno, traía la lírica, después traía la guitarra, la cantaba, nosotros trabajamos con las letras, la música, todo, y terminó haciendo un disco, ¿no? Y en esos talleres, después también hubo otro caso de un compañero que se llama Pablo, que viene por lo menos suele venir los viernes, el año pasado estuvo enfermo por desgracia, pero ahora se recuperó, viene los viernes a la noche y traía textos que nosotros poníamos entre todos, le decíamos que nos parecía que eran obras de teatro. ¿Viste? Esto era como cuento. Entonces un día dijimos, bueno, ¿por qué en vez de decir que nos parece, por qué no lo hacemos? ¿Sí? Entonces nos pusimos todos, viste, como cuando empezás a escribir, no sé, los que escribieron vos escribiste obra de teatro, viste la pasada, que es que cada uno toma un papel, cuando se empieza a desarrollar una obra de teatro, inclusive películas también, los actores ensayan con el material, que cada uno tiene un papel y van leyendo. Dijimos, bueno, hagamos la obra de teatro, hagamos esto que queremos que es una obra de teatro de Pablo y la representamos como acá en el taller y fue muy bueno, estuvo buenísimo, la disfrutamos. De hecho en la comida que hacemos de fin de año la representamos, muy buena, ahí ya como eran todos los grupos de taller los que vinieron a la comida, había actrices y actores, entonces la representaron, no nosotros que la iniciamos ese día, sino que también la representaron actrices y actores que vinieron a los grupos de taller y fue espectacular. Y Pablo entonces escribió en el teatro, viste, me encontró lo que hizo era lo que, viste que muchas veces esto que vos decís, nos resulta muy difícil lo que te pasa a vos con el Orla, que es muy difícil manejar el estado de incertidumbre. Es un estado para el que no estamos preparados, por lo general, porque siempre
digamos, de que entras en un patrón social o de que existen todo el tiempo que te definas, ¿no? Que te definas de todos lados, que te gusta, que no te gusta, quién sos, que te gustan las mujeres, los hombres. Todas estas cosas son para mí muy agobiantes y muy productivas, ¿viste? Eso lo hemos trabajado mucho en el taller, ¿no? A lo largo del año pasado trabajamos mucho esto de, por ahí no tanto, trabajamos lo que se escribe, lo que hacemos, todo, pero también trabajamos con la cosa del poder de desarmarte y desarmarte con respecto a esas cosas para sentirte más tranquilo, más relajado, ¿viste? Porque uno dice, yo soy esto, tengo que hacer esto, ¿viste? Muchas veces lo hemos hablado acá, esta idea de que vas a una fiesta es por generar el lugar por excelencia donde no tendrías que identificarte, ¿no? Y sin embargo estás en una fiesta e inmediatamente viene alguien que te pide que te identifiques, que eso, que haces, que trabajas. Pero hay gente que no, a veces en una fiesta se junta con vos y no te dice nada y disfruta de la fiesta sin exigirte que te identifiques. Entonces me parece que está bueno cuando tenés una fiesta, cuando te encuentres con esa persona que no te pide que te identifiques, que te quedes con él, ¿no? Que trates de estar con esa persona, porque eso es genial. Porque las cosas de identificación siempre suceden cuando te para la policía, cuando, viste, en las reuniones del colegio, donde tenés que decir quién sos, trata a tus hijos, que no tenés el colegio, no tenés hijos, no importa. Digo, hay lugares donde, entonces está bueno los lugares donde no te identifiques y donde no tengas que identificar también lo que haces, ¿viste? Porque también está bueno venir a un taller, para mí, esa fue la enseñanza que yo saqué de los talleres, donde los talleres no sea necesario lo que traigas, ¿qué es? Yo vi una película que les recomiendo mucho que vean, creo que la van a sacar rápidamente, se llama Border. ¿Viste? ¿La vieron? ¿La viste? Bueno, me estuvieron hablando. ¿Y sabés qué te hablaron? ¿Puedo contar algo de eso? Ahora vamos a volver a la yo ya vea varias veces. ¿Decían por qué es? No. ¿Esa es la hora? Sí, una película se llama Border, yo la vi en un cine que se llama Alteplex, que es un cine que hay muchas películas, es un cine que es particular porque por lo general pasan muchas de cabildos, y del rango etario también. Bueno, el rango etario también en particular, son gente muy grande, ¿viste? Y está bueno porque también quiere decir que a la gente grande no le interesan las películas estúpidas, le interesa ver, si vas a estar un tiempo ahí vas a ver películas que están buenas, ¿viste? Después de arriba te puede gustar o no, pero son películas, ¿viste? Que yo por mi amiga pienso que es un lugar como de descanso. Espectacular, el lugar es espectacular. Es como un lugar que van ahora. Y aparte es muy cómodo. No va a pensar en hijos, en nietos, en botas, en nada. Y se liberan, ¿no? Porque el lugar físicamente es lindo, tiene butacas buenas, todo. Y dan películas. ¿De dónde es esa película? Esta película es sueca. Es sueca. No sé quién es el director, no sé quiénes son los actores. Yo creo que es una película que también les recomiendo, que se llama Somos una familia. ¿La vieron todos? ¿Eh? Muy buena. Muy buena. Que lo único que cuestioné yo, entre comillas, es el título de argentino, que es Somos una familia, porque ¿qué hace el título? El título te condiciona mucho con respecto a la película. Porque el título original es un título que está traducido de japonés e inglés es igual, es Ladrones de tiendas. Que tiene algo que remite ese título al neorrealismo italiano, como Ladrones de bicicleta. Y la película tiene algo de la inspiración del neorrealismo italiano, no sé si han visto el neorrealismo italiano, Ladrones de bicicleta, ¿cuál es? Hay un montón, Milagro en Berlín, pero es Milagro en Milán, para mí obras maestras, ¿no? El neorrealismo italiano fue una ¿cómo se dice? Una vanguardia cinematográfica que de alguna manera influenció mucho también en el mundo global, ¿no? En los autores de cine francés, ¿no? Que influenciaron después en lo que fue al principio la nueva camada de cineastas independientes norteamericanos, que después de alguna manera se pasaron al mainstream, como fueron Coppola, George Lucas, Scorsese, ¿no? Hay un montón, Walter Hill, ¿no? Un montón de directores de esa época que venían influenciados por el cine francés, que a su vez estaba influenciado en el neorrealismo italiano, ¿no? La película esta, yo fui a ver la película esta que les recomiendo mucho. ¿Bravo? Sí, claro. ¿Border? No, fui a ver Somos una familia. Somos familia. Y pasaron la publicidad de Border. Yo tengo una teoría que es así. Yo creo que todas las teorías del taller son sostenibles. No pueden salir de taller. No pueden salir de taller porque duran un minuto. Puede salir de una fiesta, nada, porque un tráiler bueno, película mala.
Claro. Trailer malo, película buena. Película que no soporta el spoiler, película mala. Película que soporta el spoiler, yo te puedo contar el final, película buena. Esa está bien. Película buena. Border va de lo que estamos hablando en el taller. Un trailer malo. Sí, y entre muchas cosas, va de lo que hablamos en el taller, que habla de por qué la sociedad te obliga todo el tiempo a tener que definirte. Y esa definición hace, o sea, a grandes rasgos, que alguien te obliga a tener que definirte y que vos tengas la urgencia de definirte, ¿se entiende lo que digo? Hace que posiblemente en esa definición vos elijas el camino equivocado. O sea, ante una obligación de tener que definirte, vos al no tener la tranquilidad de poder encontrar tu tiempo para decir qué querés ser, inclusive muchas veces vos querés ser algo en un momento y en otro momento no. ¿Se entiende esto también? Que no es algo que vos decís, yo quiero esto, soy esto, ¿ves? Cada momento, ¿no? Yo pensaba el otro día con una persona con la que estaba hablando y digo, yo hace 3 años que soy una persona completamente diferente a lo que era antes, por determinadas cosas que te pasan en la vida. ¿Entendés? Por supuesto, llevas un lastre y un montón de cosas que hacen lo que sea, pero después hay como momentos luminosos en todos los momentos de tu vida que se modifican, que oscuros, ¿no? Y te van modificando. Entonces, yo creo que Border habla a grandes rasgos de cómo la obligación de tener que definirse hace que a veces elijas el camino que no querías elegir. Y que después tiene que aparecer alguien que te confronte para que vos veas que te habías equivocado en el camino que elegiste. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso que va a aparecer a confrontarte es monstruoso. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes eso? ¿En qué sentido monstruoso? Sí, monstruoso en el sentido, yo diría, etimológico de la palabra. ¿Qué es lo monstruoso? Vos lo podés decir. No, un antropólogo. Acá tenemos un antropólogo que... Vos podés... Hay un libro de Mary Douglas que habla de... ¿De quién? De Mary Douglas que habla de la pureza y el peligro. Bueno, ese libro, ¿cómo se llama el título? Pureza y Por ese peligro. Anótenlo porque yo lo leí en inglés, ese libro, ¿no? Sí, ella es inglés. Pero no está traducido, ¿o sí? Sí, está aquí. Yo lo leí en inglés. Pero puede ser que no circule acá. Este es un gran libro, ¿vos también lo leíste? No. Es muy bueno. A raíz de que él la nombró varias veces. Él la nombró varias veces el año pasado. Mirá. Es muy bueno ese libro. Yo me acuerdo de ese libro, pero no me acordaba que estaba en la edición española. Puede ser. ¿Pero por qué pensaste en ese libro? Sí. Porque también hay otro que se llama La naturaleza de las cosas y lo que ella piensa es en las categorías híbridas y cómo esas representan cuestiones peligrosas. Exactamente. O cuestiones deseables también. Depende, ella hace un análisis, el resumen, digamos, sería que depende la relación que los pueblos tienen con el otro, cómo van a categorizar a ese híbrido, como algo deseable, o antagónico, o perseguido, o monstruoso, peligroso, tabú, digamos. Exacto. Piensen eso, que lo que está diciendo él es todo el tiempo. Pero el monstruo es una cosa medio... Claro, eso es por ese peligro. ¿Cómo? Que hay un potencial también en la idea del monstruo. Sí, no, por supuesto. Y algo informe, como que no sé. No lo puedes decir. No tiene, es como, en ese sentido me parece algo súper. Sí, y piensen que nosotros tenemos lo monstruoso por adentro. O sea, 2 por 3 emerge en el día nuestro lo monstruoso. Entonces lo monstruoso a veces nosotros podemos convivir con lo monstruoso que emerge de nosotros y a veces no podemos convivir. Entonces en este caso vamos a la iglesia, tomamos pastillas tranquilizantes, hacemos algo que baje la emergencia de lo monstruoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. A veces no. A veces estás preparado para enfrentarte a lo monstruoso y caminar junto con él. Integrarlo y ver qué sacas de productivo. ¿Qué vas a hacer con lo monstruoso es, en estas sociedades también, lo que no entra en las categorías que tiene que ver con el que vos decías de definirte. Es decir, las aves tienen plumas, pero hay un reptil que tiene una pluma. Es monstruoso, o sea, no me está entrando en las clasificaciones que yo tengo. Tengo estas estructuras que son ave, reptil, ave pluma, reptil no pluma. Sí. Reptil pluma, desorden, digamos, caos. Bueno, incapacidad de ubicar exacto en un Por casillero. eso yo digo, nosotros tenemos que usar, de hecho a lo largo del año vemos escritores que para mí de alguna manera escapan del rango de lo que tiene que ver con lo que se niegan a ser definidos. Hay escritores que se niegan a ser definidos, así como hay escritores que trabajan para constantemente ser definidos. Yo diría que en principio son definidos y después son escritores. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es más para
juegan la línea de los del bestseller o de ser escritos por los lectores. Hay determinadas demandas, el escritor toma esa demanda y la ejecuta, y es un producto del lector. Y hay escritores que pueden vivir con la sensación de que su lector no va a surgir en el tiempo que le toque vivir. ¿Entiendes eso? Que eso me parece que es esencial para poder escribir para mí. Mucha gente cuando digo esto se va a ver talleres. A mí me encantó esto para aplicar a cualquier cosa. Todo. Eso muchas veces cuando yo digo, bueno, hay que escribir con la sensación de que quizás el lector no surja en el tiempo que toque vivir, pero que se quedan, no funciona, porque es algo que te libera, ¿viste? De la cosa de la mirada del escritor, la mirada del lector, la mirada de lo que sea, ¿viste? Igual, y deja de lado un montón de cosas que tienen que ver con la retórica de la literatura, entre comillas, ¿no? Y empezás a trabajar de una manera, para mí, mucho más vertical y más profunda, porque ocupás de lo que vos tenés que hacer siempre. La idea de etiquetarte es muy improductiva para lo que vas a hacer. Si vos, por ejemplo, te pensás dentro de la filosofía, eso te impide pensar. Te pensás dentro de la literatura, te impide escribir. Te pensás dentro de la psicología, te impide hacer psicología. ¿Entiendes lo que quiero decir? Esas son como cosas muy improductivas. En ese sentido, yo soy... acá creo que ayer tiene muchas letras con el pensamiento deleuziano, de Gilles Deleuze, ¿no? No sé si lo han leído, con toda la idea de fugas, ¿no? De rizoma, de estar siempre corriéndose, ¿no? De los lugares de donde el poder se estanca, donde se queda detenido, ¿no? Yo pensaba el otro día, piensen en esto, esta película, ¿quiénes la vieron? Familia... ¿Vos la viste? ¿Vos también? ¿Qué más? ¿Vos la viste también? Sí. Bueno, piensen que esta película... A los finales les recomiendo que la vean, porque está en ese Arteplex. Veanla. Ahora voy a volver con la Chinelli, porque el taller también es automático, después vuelvo. Yo necesito un apuntador, ¿no? Siempre el taller. Tengo un comentario sobre lo anterior, antes de que siga. Estoy casi seguro que es el epígrafe El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Tiene un epígrafe de Séneca. Y Séneca dice... ¿Lo tenés? Que dice, el que piensa en sus contemporáneos influirá solamente en unos pocos. Exacto. O sea, la idea de que, nada, justamente estar pendiente de las demandas que tu tiempo tiene, en realidad se achica. Y eso está relacionado también con la idea del amor y con la idea de lo que está diciendo él en el mundo. No sé si han leído el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Yo tampoco lo leí, pero lo tengo en casa y lo veo cada tanto. Schopenhauer tiene una singularidad muy especial, que es un filósofo que escribe bien. Es hermoso como escribe, porque muchos filósofos tienen un lenguaje muy cristalizado. De hecho, Deleuze, nosotros acá cuando estudiamos Deleuze, vemos que hay libros de Deleuze que son muy hermosos, que no tienen un lenguaje paratáctico. Ahora voy a explicar qué es el lenguaje paratáctico, y libros de Deleuze que no se entienden nada, que están más cristalizados, están escritos para el gueto filosófico. ¿Cuál es la diferencia? Que el filósofo tiene el discurso paratáctico cuando él da por sentado en lo que escribe que un montón de conceptos que te van a anunciar ahí, que Deleuze piensa que la filosofía es puramente crear conceptos, ¿no? Vos ya lo sabés y los tenés acumulados. Yo que no necesito de alguna manera expresarme con imágenes, con alegorías, con metáforas, de una manera más coloquial, porque te estoy pasando información como si fuera encriptada. ¿Entiendes? Viste, cuando vos tenés que pasar información encriptada, tenés que pasar la menor cantidad de elementos para que la persona que la va a recibir la pueda captar, pero como está encriptada, yo tengo que pasar los elementos mínimos de una manera muy precisa. Por ejemplo, cuando iban a invadir Bahía de los Cochinos, ¿no? La CIA tenía que mandar información encriptada a la gente que estaba preparando el desembarco en Bahía de los Cochinos. ¿Qué pasaba con esto? Que cualquier persona que pasaba y le podía llegar a leer esta información no entendía nada. ¿Saben eso? Entonces, eso es como trabajan algunos filósofos. Ese lenguaje se llama paratáctico. ¿Me entiendes? Vos no entendés un carajo, lo que está diciendo es algo que esté extremadamente adentro de lo que está diciendo Gilles Deleuze. Deleuze tiene otros libros que no son así. Por ejemplo, Nietzsche y la filosofía, que es un libro del que hemos hablado mucho el año pasado, es una obra maestra. Son esos libros que si vos los lees, dejás de ser la persona que eras antes de empezar a leer el libro. ¿Viste? Esos libros les producen eso. O sea, es una modificación del pensamiento nietzscheano que hasta ese momento había sido capturado mucho por los filósofos de derecha, que hacían un Nietzsche
vieron que siempre estos autores tan potentes como Nietzsche, Kafka pueden ser utilizados de diferentes maneras y por diferentes lecturas, entonces de acuerdo a donde vayas lo vas a hacer de esa manera. Bueno, lo que hace es correr la isla. ¿Vieron cuando Benjamin Blanc mueve la isla en dos? Mueve la isla y cambia el paradigma en el cual va a ser leído Nietzsche y lo vuelve un autor muy productivo para otro tipo de lectores y para la vida también, porque es un autor que inmediatamente lo que hace de él siempre vuelve los autores útiles para vivir, no solamente para estar pensando. Esa es una de las cosas que siempre decimos en el taller, que también suena medio a la garcha de la autoayuda, pero es así, que es una técnica que sirve para escribir y sirve para vivir. Si no, es tecniquería, no es nada, es cómo pones un adverbio, cómo construir una estructura sintáctica, pero lo que dijo Juan recién, con respecto a lo otro, es eso, ¿no? Que Juan dijo así, bueno, esto que vos dijiste, que hablamos acá en el taller, ¿no? De escribir sin la idea de que surja un lector en todo tu tiempo vital, me sirvió para un montón de otras cosas, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces acá también, en el verano, me acuerdo de otro compañero que vino todo el verano, que era la idea de la originalidad. Lo que dice Heidegger, en Ser y Tiempo, donde Heidegger dice que ser original es querer. Y que eso es muy liberador, porque la idea de originalidad es completamente improductiva. ¿Viste? Porque si vos querés ser original, estás trabajando en contra de todo. Pero Heidegger decía algo muy raro con eso, o sea, ser original es querer. O sea que el hecho ya de querer te pone en un estado de originalidad. Y un compañero que estaba en el taller dijo, yo con eso me tomé una decisión con respecto a algo de mi vida, con esto de Heidegger. Hola. Eso era para Dolo y te lo probaste. Te juro que empecé a pensar cómo iba la ronda. A ver qué casi me mato, sea última. ¿Le poesía? ¿Te gustó? Mucho. Qué bueno, terrible. Bueno, ¿qué estamos? ¿Con? Querer querer. Y animalidad. ¿No dijiste que volvías aquí? No. Pablito Chinelli. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Y por qué tiene que ver con lo de los monstruos, lo de Pablito Chinelli? ¿Y por qué tiene que ver con muchas de las cosas? Pero claro, tenés con la familia. Sí, no, pero tiene que ver con todo eso. Ahora voy a ver eso. Porque en uno de los grupos, los dos grupos que hubo de taller, en uno de la formaba Pablo, venía un artista plástico que él traía poemas, pero venía un poeta, yo escribía poesía. Era muy importante que cuando yo le decía a los compañeros que cuando tuviéramos que hacer devoluciones de textos, no dijéramos tipo, me gustó, no me gustó, me parece que está bueno, miren cómo hacemos, cómo trabajamos acá. Era decirle la verdad, ser honesto, inclusive decirle que si no entendés nada, no entiendo nada. La verdad no entiendo nada. No entiendo, no logro entender. Me parecía que era productivo también eso. Porque siempre cuando vos trabajás con alguien tenés que decir la verdad. Y no, lo que hay que eliminar es la idea de mala leche, de que por lo general las personas que tienen ese tipo de cosas se van inmediatamente del taller, no tienen lugar, ¿viste? O creo que nosotros a lo largo de los años le hemos dicho a 2 personas que se vayan. Que era un taller de elogios, no damos. Dijimos que el taller de elogios es más caro, llamamos por teléfono y te elogiamos por teléfono. Es un genio, ¿viste? Eso lo eliminamos. Y no damos taller de elogios y también hacemos un trabajo de que empieza a funcionar el taller cuando funciona en grupo. No funciona desde mí solamente. El taller funciona cuando vas a ver cuando todos están trabajando en los textos de otros. ¿Qué es lo que pasó o no? Pasa. Hablamos todos textos de otros, colaboramos entre ellos, que quedan más tiempo trabajando en los materiales, ¿viste? Y venía un chico que traía poemas que nadie entendía. Nadie. Entonces le decían, no entendemos, es que no sabemos qué es. Hay que bancarse la situación de la frustración, ¿viste? Cuanto más capacidad de frustración tenés, más feliz vas a ser, ¿no? Porque la vida de que te levantás y te vas a frustrar, lo primero que haces es frustrarte. Entonces, si vos tenés muy poca capacidad de frustración, sos un frustrado inmediatamente y te has aniquilado. Y te das fuera. Pero cuanto más capacidad de frustración tenés, y sobre todo cuando trabajás en algo que tiene que ver con relación con el arte, ¿no?
escribir, pintar, pensar, todo eso, es muy constante la capacidad, el ramalazo de la frustración. Cuanto más capacidad de frustración tengas, más feliz vas a ser. Y este compañero no se amedrentó a lo largo de todo un año, ¿no? Y creo que cuando faltaban 3 semanas para terminar el curso, él entró, claro, algunos chicos lo saben, es algo que cuento, ¿no? ¿Te acordás? Entró con una bicicleta que él le había puesto una... ¿te acordás? No, le había puesto como una... Sí, le había insertado en la parte de atrás una planta. Entonces, esta planta fue creciendo, tengo que hizo algo de todo el tiempo que daba. Entonces, y cuando entró era como una planta que venía andando en bicicleta, no sé cómo lo logró. No sé, que una cosa media... Entonces él dijo, bueno, quiero decirles, nosotros éramos todos estupefactos. Dijo, quiero decirles que les agradezco porque ustedes esto que me dijeron, yo lo que quería hacer, de alguna manera esos poemas que no se entendían eran como pequeños bocetos para desarrollar otra cosa. Y yo pensaba que eran poemas. Pero en realidad eran bocetos previos para hacer esto. ¿Viste? Y dijo, gracias a que ustedes me dijeron siempre que no, que tal, me obligaron a seguir y a buscar el lugar. Porque el niño te dijo, qué bueno, sí, viste como decís, qué bueno, me gustó, porque sí. Y el Flaco es un artista plástico, que tiene una galería en Miami, y empezó a trabajar con eso. Empezó a trabajar, a partir de esa cosa, empezó a trabajar con objetos, con desarrollos de trabajo, que no tenían nada que ver con lo que él había traído, pero a mí me parece que partió precisamente de que se le dijo la verdad y él mantuvo durante todo un año, mantuvo el estado de incertidumbre y lo convirtió el dolor en aventura, convirtió algo que era siempre una devolución que no se sabía todo en algo productivo. ¿Viste? Para eso también tenés que tener capacidad de pensar y de sentarte y esperar. Porque la cosa inmediata y de urgencia no funciona, ¿no? Y él encontró su lugar en una de las cosas, supongo, no sé, con su vida completa, de otra manera, a través de que los compañeros le dijeron que no entendían lo que decía. ¿No? Esto tenía que ver un poco con la idea de definición, de que no hay que apurarse para definir. Por ahí traes vos estás haciendo cuentos, son obras de teatro, por ahí traes obras de teatro y son un haiku, no sé, son como cosas que se van dando y que está bueno al taller, esto lo hablamos muchas veces, traer siempre cosas que no estén resueltas. Voy a tener algo sobre la definición de la cosa. Bueno, está en una hoja. Ella trae siempre todas cosas increíbles. Lo que digo es esto, me parece que está bueno que vos no llevas un taller mecánico de tu auto para que digan que es genial. Lo llevas cuando tengas problemas. Entonces acá está bueno traer estos 7 vecinos, cosas que no están resueltas, cosas que le falten brazos, entiendo, cosas que, sobre todo, cosas que te den vergüenza ajena. ¿No? Cuando yo pienso que la vergüenza ajena es que estás trabajando con tu abuelo. ¿Viste? Cuando experimentás vergüenza ajena con lo que estás escribiendo, produciendo, ese es un estado muy productivo, porque ya estás ahí en un trabajo para mí más inquietante que los trabajos que supuestamente vos das por sentado, que son geniales, que son buenísimos. Al taller tienes que traer esas cosas. No cosas para que nosotros digamos qué bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y para los que no han estado en los talleres, trabajamos de esta manera. Trabajamos, supone que Rocío trae un relato, o un poema, o una obra de teatro, o un video para que vean. Ella lo trae un día, ¿no? Por ejemplo, supongamos que ya estamos empezados, ¿no? Entonces ella me deja hoy eso a mí, y después se lo manda a todos ustedes. ¿Se entiende? Lo que sea. Para la otra semana, yo lo tengo leído y todos ustedes también, ¿no? Entonces todos opinamos sobre lo que hacemos una devolución, sobre lo que trabajó Rocío. No trabajamos inmediatamente, hay muchos talleres que trabajan y que cada uno lee hoy todo el tiempo. Entonces todos tienen un experimento de satisfacción porque todos les llega la cosa de la quedan. Eso para mí es malísimo. De hecho, muchas veces nosotros por ahí nos quedamos con el trabajo de vos traigas, Rodrigo, vos traigas algo, tu guión. Entonces nosotros vemos el guión que, por supuesto, no hay que traer el Ulises de Joyce porque es imposible. Pero sí, por ahí nos quedamos varias, 2 clases o 3 con tu trabajo, ¿no? Porque también una cosa que aprendemos acá, que se aprende, es que trabajando el trabajo del compañero, sobre todo uno logra más desapego con el trabajo del compañero que con el trabajo propio, aprendes mucho más cuando estás trabajando el trabajo del compañero. De hecho nos ha pasado también
que hay compañeras que no han mostrado nunca en todo un año nada, porque también por eso si querés no tenés que mostrar, no hay obligación de que muestres, o venir a leer, a escuchar a leerlo, no. Vicky no trae textos, cosas que le gustan, escucha y opina sobre los demás, no, Vicky. Es una cosa que vos me preguntaste cuando hacíamos la Biblioteca Nacional, que digo, escribir, lo que quiera, ¿de verdad? Y digo, pueden hacer lo que quieran, pero digo, me parece que está bueno que uno se dé el tiempo también de aprender cuando estamos trabajando en material del otro. ¿Viste? No esa necesidad de urgencia de tener que mostrar, porque eso también es, para mí, bastante improductivo. A veces por ahí nos pegamos con 3 semanas, donde vemos el material, no sé, 10 poemas de año. Los trabajamos, después vemos de otro, van a ver que en el momento que estás trabajando el material del otro, aprendes un montón. Yo les traje un texto para que lleven hoy, para que después lo comentemos entre todos. Ahí no sé si van a tener que armar un grupo, como tenían, no sé cómo tenían en el... Tenemos que agregamos. Claro, tienen un grupo ustedes, ¿no? ¿Quién se lo hizo? No sé. ¿Vieron ahora vos? No, era de historia. ¿Pero en el de WhatsApp o en el de WhatsApp? Historia. Soñamos, ¿no? No sé cómo tenían. Había un grupo de WhatsApp. Se pueden mandar textos en el historia. Se le puede pedir a Victoria que somos nosotros. Vos, Victoria era la Victoria. O hacemos un grupo nuevo directamente. Cada grupo tiene, fíjate que cada grupo tiene grupos, y a su vez no sé cómo, hay unas carpetas donde pueden entrar a todo lo que se leyó y escribió de los 4 años. Después había un grupo, además de WhatsApp, hay una cosa en Drive y en Drive. Y en Drive ahí se pueden guardar cosas, un grupo de Drive. Pero ahora había que tomar notas y hacer un grupo. Yo no sé administrar un grupo de WhatsApp. Yo sé que no tengo. No, carga el teléfono. Hemos todos administradores, claro, eso. ¿Y cómo vos lo cargas? Sí, porque tiene que ser el administrador. Si yo no soy administrador del de ahora, no puedo hacer nada. Pero si armo uno, Bueno, entonces acá podemos anotar los mails. Dale, Eso es vamos. lo que queremos hacer. Los teléfonos. El celular. Ahí le echamos una foto y la subimos al grupo. Bueno, que voy a apagar el teléfono. Tenía prendido porque no son... Pero bueno, Y vamos subiendo al teléfono, porque algunos somos más muchos que otros. No, también ellos tienen carpetas de hace 3 años donde hay materiales subidos, hay libros enteros en PDF. No estoy seguro, el de Nietzsche que hablé de Deleuze recién está subido en PDF. Libros que hemos comentado están subidos en PDF, Pero ¿no? eso, porque también hay un grupo de WhatsApp que se llamaba Soldadores de Casa. No, de Facebook. Que ayer uno puso una oferta de venta de una soldadora. No tengo nada. Eso me parece que... Pero quiere, bueno, los chicos... Hay un Facebook que tiene ese nombre. Soldadores de Casa. Alguien lo vio y puso la foto de la soldadora, de todo. Muy gracioso. Bueno, eso es donde está el Facebook. Está el Drive, hay un Drive. Y para nosotros también es práctico un grupo de WhatsApp, porque si alguien tiene algo para leer, es una cosa nuestra, y las cosas demás, como decir, libros, no sé si tuvieron el Drive, pero ahí ya me como de más intimidad. No, el Drive es más... Sí, el Drive para ti. No, me refiero que el grupo nuestro y el grupo aquí, para avisar cosas, y qué sé yo, bueno, yo acá hago un papel. Porque lo que pero pongan el mail, no sé cómo entran por ahí al Facebook, que yo no sé si ustedes tienen. Si entran ahí, creo que ahí está todo puesto lo de todos los años de taller, que eso lo armó un chico que se llama Fabio. A mí Fabio te tiene que dar lo que vos pedís. Pero fíjate lo que dice. Sí, en un minuto. Entonces ahí tenéis todos los... De hecho hay un libro, el año pasado entre todos hicimos un libro que se va a editar este año, que trajimos un poema de Charles Simic en inglés. Yo se lo di para que todos lo traduzcan, los que supieran y no supieran inglés, no importaba, y que los que no sabían que lo traduzcan con Google, ¿no? De cosas, lo tradujeron con hijos que les sabían inglés, y después les pedí que hicieran un ensayo sobre cómo lo tradujeron. Es un libro hermosísimo. Pero eso está en el Drive. Esto está en el Drive, eso lo pueden leer todo, pero aparte va a salir un libro ahora, editado por Enjambre, que son 40 versiones del mismo poema, todas cambiadas, ¿no? Algunas son 40 versiones y los ensayitos de cada uno, de cómo es un libro muy singular, ¿viste? Es hermoso, porque son 40 versiones y las versiones no coinciden ninguna,
algunos no solamente escribieron una traducción del poema, sino que escribieron un poema a partir del poema, como un cover. Son todos covers, y abajo había ensayo. Cada uno tiene un ensayo, eso va a ser un libro que va a salir ahora, pero que lo pueden ver, supongo que está, ¿no? Todo subido. Está en Drive. Se llama Simic, Charles Simic. Un poeta, después también. Se lo vamos a acercar a Simic. No, si alguien hace el grupo de WhatsApp, es un poeta americano. yo puedo subir esa dirección del Drive para en el grupo de WhatsApp pongo la dirección como que estoy en Drive. Y en Facebook se llama Soldadores de Casa. ¿Este se llama así? El grupo de Facebook funciona, me parece. Está medio muerto. Está muerto. Bueno, así es Por ahí empiezan a funcionar cuando empiezan los talleres, ¿no? Sí, por ahí empiezan a funcionar cuando empiezan los talleres. Lo principal es el Drive, que tiene todo el material, los textos, y además de los textos como de lees, están los textos de los compañeros. Claro, hay de hecho hay una carpeta que dice texto alumnos o texto Claro, ambas carpeta con cosas. cada con. y ahí está la idea de ir subiendo lo que uno trae acá. Está el maestro ignorante entero. Ahí para... El maestro ignorante, me Hay un acuerdo montón de que... libros. ¿Han leído el maestro ignorante? De Rancière, está entero ahí subido, no sé qué más. Hay un montón de libros, ¿no? Hay como... Sí, un montón. Pero me parece que un grupo de WhatsApp, Sí, un grupo así de como interno, WhatsApp. es fácil, porque es útil, porque son cosas transitorias o novedades. Sí. Pero no. Sí, bueno. ¿Y aquí? ¿Qué es? ¿Sabes? El segundo taller que conocen a mi hermano. Así que... cuando lo vean, decirle que conoces el mate. Lo voy a ver mañana. Ahí vas a entender. Sí, miren una cosa. No lo vi, la me... ¿Usted quiere ¿Va a ser hermano de él con vos? Era una colaboración. ¿Qué? Una obra mía que tiene un video, que es el hermano de él, y ahora estamos colaborando por otra cosa. Mira, escuchen esto. A ver, después. Los 40 principales, estos son Fabio Lacoya, ¿no? Que son como... ¿Te gustó eso? Mira, sí, ¿lo viste? Entonces, por ahí podemos hablar de esto hoy. Es una especie de apunte. Pensaba antes de darle texto para que ustedes pues, se lleven y charlemos después. Y hay varias cosas, ¿no? Porque esto también se podría... No sé si está subido todo ese material. Eso lo vi, ¿Está subido? Hay una cosa que dejó Agustina, que es una compañera la que les conté que abandonó los talleres, se fue a España y abandonó su consulta, después de ser psicoanalista, pero bueno. Y ella dejó los apuntes, dejó un montón de apuntes muy raros. Me los regaló el día que se iba. Y yo muchas cosas no entendía de lo que había acá, pero se ve que tenía que ver con cosas que habíamos hablado en el taller y que después siempre me parecieron que estaban buenas porque de alguna manera resumían las líneas del taller, ¿no? Esto lo puso Fabio Lacoya, que es el chico que coordinó el Facebook ese y que está en el taller que vendría los talleres de los viernes a la tarde. Él decía, lo primero que puso es luchar contra la habilidad. ¿Cómo debe ser? Si te convertís en hábil en algo, Claro, la argumentación. no, tenés que trabajar en contra de eso y preferir otra Pero cosa. espera, perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, claro. Estas son cosas, no es que, son cosas que recogió un compañero, de cosas que dice mucho en el taller. Sí. Sí, son eso. Sí. Tuyo. Bueno, no, de todo el grupo de taller, de todos. Después dice descalzar los pensamientos, salir del calce. No sé, ¿qué será eso? ¿Qué es eso? Desmarcarse. ¿Será eso, no? Como salir correr el eje del pensamiento, ¿no? Correr la isla, ¿no? Después el matrimonio de primos. Eso no No queremos. Me encanta, me encanta. Sí, quizás sí se puede que es el matrimonio de primos. Vos decías que no querías matrimonio. No, pero ¿qué es ese concepto? ¿Qué? ¿Se acuerdan? No. Sí, sobre... Vos lo viste, lo vimos el verano, ¿no? ¿Qué era? ¿Te acordás cómo era? Escribir sobre... literatura sobre literatura. Eso, ¿saben cómo es eso? Es cuando, por ejemplo, lo creo que lo trabajamos en este concepto, que era, muchas veces, vos estás escribiendo algo, ¿no? Vas a escribir algo, y lo que haces es traer de otro libro algo que leíste, y lo pones ahí. ¿Entiendes? Entonces eso produce un acople, es literatura sobre literatura. Poníamos el ejemplo de Juan José Saer, no sé si lo han leído, en un relato extraordinario que se llama Palo y Hueso. Nosotros lo vimos en el taller.
donde un personaje entra a una cabaña y ve toda una luz, ¿no?, que produce el farol de noche. Vos cuando estás leyendo el relato te das cuenta que Saer vivió ese momento, no que lo extrajo de otro libro, por ejemplo de Flaubert, en muchos libros de Flaubert hay luz de faroles, no es que extrajo esa emoción o esa vivencia o esa percepción de un libro de Flaubert y lo puso en su literatura, sino que él lo vivió. ¿Se entiende la diferencia? Y lo puso acá. Si vos extraes de un libro y metés en un libro, lo que producís es un estancamiento retórico. Eso se llama matrimonio de primas, también acá adentro, ¿no? No existe. Después dice, el cuarto que pone Fabio es no forzar el texto para que diga lo que querés decir. ¿Cómo es eso? Buenísimo, eso lo pasó. Y no forzar el texto para que diga lo que querés decir. Una de las chicas que venía el año pasado, que básicamente ella se dio cuenta de que el texto quería decir cosas, o sea, que el texto como de alguna manera tiene una especie de libertad de volar. Y uno lo que tiene que hacer es correrse del medio en ese momento y no insistir sobre lo que uno supone que quiere decir o que como emperrarse, digamos, darle libertad al texto para hacer un poco lo que quiere ser, si se puede decir. Exacto. Hay un textito hermoso de Feliberto Hernández que dice cómo, la explicación de cómo hago mis cuentos, sí. Y creo que habla sobre la... ¿Lo tienen eso? ¿Lo leyeron eso? No, espectacular. Eso, ¿saben quién es Feliberto, no? Feliberto Hernández, escritor uruguayo. De cómo hago mis cuentos. De cómo hago mis cuentos. Feliberto Hernández es un escritor uruguayo, crack, pianista también, ¿no? Era pianista, ¿no? Era pianista, escritor, un escritor fantástico en algunos sentidos, muy raro, es un raro. Uruguay produce raro. Sí, Uruguay produce raro, ¿eh? Como los monstruos. Sí, tiene como monstruoso. Si le quitamos a lo monstruoso la cosa fea y, digamos, siniestra, ¿no? Es identificar, un poco sería eso, ¿no? Como identificar lo monstruoso no como algo siniestro, sino como algo normal. Entonces es raro, ¿no? Ver lo monstruoso donde se sale de la norma, pero no precisamente para ser como algo siniestro, ¿no? Oscuro. ¿no? Es un llamado sí. a retrabajar el texto, ¿no? Porque sí, bueno, acá para ti en medio hay una de Buda que decía, si alguna vez encuentras la verdad, por favor ponle un velo. Sí, como para no andar vendiéndosela a todos, sino que vos encontrar la voz. Mira, lo que decíamos con respecto a no forzar el texto, que es un poco lo que decía Juan también ahí, que es la idea de poder desapegarte de tu texto, ¿no? Que vos muchas veces decís, bueno, hoy voy a escribir el texto de la muerte de mi mamá. Es un tema tremendo. Porque la muerte de tu mamá está significado emocionalmente. ¿Quién va a opinar sobre eso? ¿Viste? Porque es un texto sobre la muerte de tu mamá, todos dicen, bueno, mira mamá, está haciendo catarsis con un poema, pero muy probable que ese poema sea muy malo. No, precisamente porque la emoción estética y la emoción, forma parte de la emoción, pero no puede quedarse en la emoción, porque ahí no podés trabajar en la emoción. Después tiene que haber un desplazamiento donde vos puedas trabajar el material como si fueras un mecánico abajo de un auto. Entonces, después lo tenés que trabajar como a una máquina. Y en algún momento del desarrollo de ese poema, no le tiene que importar que se haya muerto tu mamá. Es central eso. ¿Viste? Entonces, un poco esto que dice acá, no forzar el texto para que diga lo que querés decir, es que escribís el poema y después encontrar dónde el poema empieza a decir otra cosa y no tratar de sujetarlo para que diga lo que vos querés decir. No permitirte irte con el poema. Acompañar a que el poema diga lo que quiere decir él, no lo que querés decir vos. Ese es un momento muy central de desapego en lo que escribís, ¿no? Soltar y escuchar que el poema está diciendo otra cosa que por ahí no tiene que ver con el origen que vos tuviste para escribirlo y acompañar ese poema hacia ese lugar, ¿no? Después dice, el quinto dice el confort de debilita. Eso, Fabio. ¿Qué piensas de eso? ¿En la escritura? Sí, en todo, parece que en todo. Se me toma el Roma un veces por día, Claro. 30 años. Me parece que la idea de confort como algo que te evita está dado en todo, ¿no? Y también es cuando vos encontrás formas de escritura. Si lo hablamos dentro de la escritura, siempre estamos hablando de todo, ¿no? Pero si vas en términos de escritura, cuando estás haciendo algo, estás desarrollando algo donde vos encontraste la forma y encontraste la forma de hacerlo.
y cómo te tenés que correr un poco de eso, porque lo que empieza a pasar después es como que estás cantando. No te dedicás, te sentís conforme en una forma y la ejercés de más, por ahí mucho más tiempo de lo que necesitarías, ¿no? También lo que hablabas recién de la incomodidad, ¿no? Ese lugar en el que estás inseguro, ese lugar en el que te da vergüenza. Sí, que más difícil de permanecer, ¿no? Porque eso es un lugar de no confort. Que ahí puedes llegar a ver algo. Llamado nomadismo, pienso yo. Porque yo vengo de la literatura, ¿por qué no puedes hacer cine? Sí. Un clásico, ¿por qué no puede escribir Bueno, mirá, literatura? Esto Y no de la... eso que está diciendo es muy central porque está relacionado con ustedes decían, bueno, volví a hablar de la película esa, Somos una familia, ladrones de tiendas, ¿no? Esa película, La escena del kiosco. esta película denuncia algo que es central para mí, denuncia dos cosas, para los que la vieron. Como es muy buena se puede decir spoiler y todo. Por un lado, nosotros tenemos la idea de que nuestro día se entienda. O sea, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, buscamos que el día se entienda. Por lo general los mejores días son los que no se entienden. Ustedes son los días que no se pueden traducir, ¿no? Cuando el día se entendió completo, yo tengo mis dudas con respecto a ese día. Por otro lado, la película denuncia que el padre que falla es el único padre real. En este caso el padre puede ser la madre también. En el caso de la película es el padre. Porque en un momento de la película hay un tipo que no es el padre biológico de la persona, le dice a un nene, dale, decime papá, ¿te acuerdan? Nunca se lo dice, no lo siento, no se lo dice. Se lo dice cuando él se entera que el padre estuvo a punto de abandonarlo, ¿se acuerdan? Y él cuando va en el colectivo le dice, papá. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que el padre verdadero o el padre real es el que falla. No existe el padre, porque nosotros siempre tenemos la idea del padre ideal, que es el que va a estar cubriéndote, el que no va a llorar delante tuyo, el que te va a cubrir todas tus necesidades. La lección de moral, ¿no? El que te va a proteger, el que te va a decir, el que sabe todo. Ese padre no existe. El padre real es el padre que falla. Y también tenemos la idea, estructurada socialmente, que de la misma manera que nos venden ideas de felicidad, y que después nosotros las tenemos que ejecutar, cuando no logras ejecutar las ideas de felicidad previas, te vas a sentirte muy frustrado y muy desdichado. Y muchas veces esas ideas de felicidad no son tu felicidad. Son ideas de felicidad que te formatearon para que vos creas que la única idea de felicidad es eso. ¿Entiendes? ¿Por qué comer solo en la noche de Navidad no puede ser un momento de felicidad? Por ejemplo. ¿Por qué? Por ejemplo. ¿Por qué? Una persona que dice, che, hoy, si nosotros experimentamos muchos momentos de felicidad, estando solos, comiendo solo, haciendo que se te cante en tu casa, pero el día de la noche de Navidad no puede ser eso. ¿Por qué? Bueno, lo que tenía que ver con esto también, y está relacionado con la película y con lo que vos dijiste del nomadismo, es que nosotros asociamos a la familia como algo que no es nómada. La familia, una vez que vos tenés una familia, te sentás y te quedás ahí. Muchas familias fracasan porque no permiten darse cuenta de que la familia puede ser nómada. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Qué significa que la familia puede ser nómada? Que la familia se puede mover para todos lados, que las dos personas que forman la familia nuclear pueden tener otras relaciones de los dos lados, sin desarmar esa familia. Lo que significa es que podés producir un movimiento alquímico con la familia, de la misma manera que nosotros podemos perder la forma mujer y la forma hombre, ¿no? Hasta que no descubrimos que podemos perder la forma mujer y la forma hombre en un movimiento alquímico, siempre estamos condicionados a tener que aceptar las reglas que nos imponen para poder vivir en un estado de supuesta felicidad, ¿no? Entonces, cuando vos decías lo del nomadismo, también lo podemos pensar, y lo vamos a ver a lo largo del año, en los géneros, ¿no? Hay escritores que son esenciales para nuestra lengua, en mi juicio, como Ricardo Celarayán. ¿Por qué? ¿Sí lo conocen? ¿Lo conocen? No. Yo siempre cuando leer y... Sí. No lo pude pasarte una página. Celarayán. A ver, ¿cuál es la película? Todos los distintos días, horario, noche, mañana, ¿Qué agarraste, Juan? Con Z, ¿eh? Pero de caballo no se La piel de caballo es uno que es una cosa mío. La obsesión de reúne varias Diagonauta. ¿El Diagonauta? No, rojo. Data peinada. La novela inconclusa. Data peinada. La novela inconclusa. Sí.
¿Qué pasó? ¿Entrabas? Sí, como que son literalmente muchos textos, pero no solamente porque están separados con títulos, son muchos textos dentro del mismo texto también. Como que te escribe un párrafo una cosa y me resultó que escribía de repente otro párrafo de otra, totalmente. Sí, rompe todo. Y entonces uno, cuando siempre surge lo monstruoso, y no quiero entender también que nunca volviendo por falta, porque generalmente es más sirve para seguir Para un la poco. piel de caballo, yo creo que es una novela extremadamente es una novela muy finita la de 74. con un parto muy brutalmente contado. No, eso no es, el parto es Osvaldo Lamborghini. Es Osvaldo Lamborghini, que también es un contemporáneo de Ricardo y la estaba en la misma revista que se llama El Fior. La piel de caballo es simplemente la frase, agárrenme que los mato. Entonces, de una pelea. Entonces era Lamborghini, que no Osvaldo. No pude seguir. La piel de caballo, Creo que está dentro de la terminal. sí, no. Vos tenés Plata Peinada, que está publicado solo, una edición roja, por Argonauta, creo que también es. Y después tenés la poesía completa de Silvia Rayán, donde está la obsesión del espacio, porque él vivía en una casa muy chiquita, entonces tenía una obsesión con el espacio. Y después tenés, La piel de caballo, que le reeditó a Adrián Hidalgo, que estaba editado por catálogos, no se consiguió durante mucho tiempo, está reeditado por Adrián Hidalgo. La piel de caballo... Está en PDF. ¿Está en PDF? Yo lo tengo. La piel de caballo es algo... Lo puede conseguir y apareció. Lo puede pasar. Es una cosa increíble. ¿Saben por qué se llama la piel de caballo? Fíjense que la piel de caballo, el caballo cuando se le plantan las moscas, hace así. ¿Vieron? Bueno, la novela de la Rayán es así. Logra que se mueva así el texto. Eso es casi un genio. Esto lo hace Joyce. Joyce dice que cuando en Ulises los personajes se van a dormir, el lenguaje se va a dormir. Eso lo hacen, tiene que ser un virtuoso. No es necesario hacer siempre eso. Pero hay algunos escritores que hacen eso. Por ejemplo, creo que hemos hablado acá con el compañero de antes, que en el capítulo 8 de La Defensa, de una novela de Vladimir Nabokov, ¿se conocen? Habla, la novela es hermosa, finita, de las novelas rusas, habla de la historia de Lushin, un ajedrecista que tiene un brote psicótico. Vos cuando estás leyendo ya este capítulo 8, pensás que el libro está fallado. Viste que te compraste un libro fallado, porque un escritor con menos pericia hubiese dicho, está narrado en tercera persona, o sea que lo podría haber hecho, y Lushin tuvo un brote psicótico y empezó a sentir esto, a ver esto. Nabokov no hace eso. Mente directamente el brote psicótico sin explicarte nada. ¿Entiendes? Entonces hace lo mismo que Joyce. Cuando los lenguajes se van a dormir, cuando los personajes se van a dormir, el lenguaje se está durmiendo, ¿no? En el capítulo 8 de La Defensa, vos estás directamente inmerso en un brote psicótico del protagonista y como Nabokov tiene gran respeto por el lector, no le explica todo eso. Indirectamente vos después te das cuenta de lo que está pasando. Eso es lo que también dice Caso Marshall en ese libro nuevo que está ahora. Caso Marshall, ¿saben quién es, no? Que se llama El Mudo, el librito, y él se da cuenta con una precisión asombrosa, porque tenía, yo creo que 24 años, que claro, cómo subió el corazón un cazador solitario. Y ahí habla del mudo y cómo el lenguaje que ella usa para hablar del mudo, dice que es un lenguaje plano, que no tiene una cosa subjetiva fuerte, porque es el lenguaje que corresponde al mundo. El lenguaje que ella usa para definir lo que corresponde al mundo, a una persona que no puede hablar. Eso es cuando, como escritores como Silvia Rayán, lo que hacen también, que son escritores nómades, que destruyen todos los géneros. Entonces es muy importante en una cultura tener un escritor de ese tipo, porque el tipo está todo el tiempo erosionando la idea de género. Viste, te escribe un poema, pero el poema puede ser una novela. Te escribe una novela, pero la novela tiene la potencia del poema, ¿no? Eso también hace César Aira, que es un discípulo de Silvia Rayán. Vos podés leer una novela de César y puede ser un cuento. Podés leer un cuento y puede ser un haiku. Podés leer un haiku y puede ser una novela. ¿Entiendes? Está siempre... Aira viene como a trabajar el cansancio de la forma. Y de hecho lo escribe explícitamente en un relato que se llama, no sé si lo leyeron, que lo editó Black Ríos, que se llama Art Forum. ¿Lo leyeron ese relato? ¿Quién lo leyó? No.
El taller lo vimos. ¿Lo vimos en el taller esta vez? Sí. Había salido fresquito y vos viniste aquí. ¿Te acuerdas de que va el relato? ¿Te acuerdas de que va, no? Sí. Es un lector de una revista de tipo Las Living de hogares. No, de arte. Claro. Una revista, existe esa revista, ¿no? Sí. Sobre arte y se enamora de la revista que habla de arte. Tiene una obsesión con la revista como si fuera... Claro. Y se enamora y se cuestiona si la revista se estará enamorada de él. ¿Ya te imaginas que eso, cuando lo planteamos en el taller, partió el taller, porque la gente usa la cosa más realista y dice, eso no puede. ¿Cómo te enamoraron de la revista? Van pasando... Ahí hay clave de los cines y hace que creas en esto, ¿no? De la misma manera podríamos hacer ejemplo de la idea de verosímil cuando en una película de Armando Bo, no Armando Bo, el que está vivo ahora, sino el otro, hace que Isabel Sarli vaya a París, pero no va en un avión, sino que va en un tren, y baja en una estación que donde decía René de Escalate, que lo borran, que estoy en París. Eso es utilizar un concepto que nosotros utilizamos mucho en los talleres y que hasta ahora no sabemos qué es, pero lo usamos, que se llama operación mental. Hemos visto hasta de cansancio este concepto. ¿Qué es la operación mental? Vos, el escritor, solamente te podés llevar, para que sea productivo, la operación mental. No te podés llevar la retórica, porque cuando te llevas la retórica lo que haces es copiar, lo que van a decir es escribir como tal, escribir como tal. ¿Entiendes? Lo que digo, pero cuando te llevas la operación mental, te llevas algo que vos vas a poder utilizar y no estar relacionado con la retórica del escritor. Por ejemplo, la operación mental de lo que hizo Armando Bo es que simplificó todo y le importó 3 carajos que fueron en avión, que fueron... Diaria. ¿Se entiende cuál es la operación mental ahí? ¿Qué te lleva? El tipo, ¿cuál sería la operación mental? Si vos estás escribiendo, estás haciendo una película, lo que sea, no te gastes en que tengas que ser todo verosímil y que la realidad empiece a funcionar en contra tuya. Crear verosímil, instalalo y convencelo. Eso hace cuando baja Isabel y en vez de decir René de Calá dice París, importó 3 carajos. Reichmann es un maestro de hacer lo que se le canta el higo. Piensen en Silvia Prieto, ¿sabieron? ¿Se acuerdan cómo se tiene que encontrar Silvia Prieto cuando el tipo tiene que encontrar invitar a Silvia Prieto? ¿Se acuerdan cómo es? Que está en el auto. Claro, que ella está en la esquina. Está en la esquina repartiendo jabones. Repartiendo panfletos. Entonces, pensate vos como escritor, en ese momento, y tenés que decir, bueno, tengo que hacer que un tipo me invita a salir, pues entonces ponte a pensar. Ahí empieza a trabajar la realidad en contra tuya. Voy a pensar cómo invito a salir yo a las chicas o a los chicos, cómo miro otras revistas con otras películas que se invitan, es un matrimonio de primos, se incorporo. ¿Entiendes todo eso? Entonces, ¿cómo hago? Eso te empieza a trabajar en contra. La realidad, cómo es en realidad, empieza a funcionar en contra de tu libertad para escribir. ¿No? No es confiarte. Sale del taxi, el tipo, la mina está repartiendo las cosas y dice, ¿cómo te llamas? Silvia Prieto, yo no llamo de acuerdo. ¿Qué haces hoy anoche? Nada. ¿Me dice a mi casa? Sí. Ya, resuelto. Van a la casa. ¿Te acuerdas cómo sigue? Están en la casa. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Sí, tengo para ver el video de mi casamiento. Veámoslo. Eso sigue avanzando. No se detiene nunca Reichmann. Entonces es un autor muy interesante para copiar la operación mental de él. Porque cuántas veces nos pasa que estamos en el desarrollo de un escrito, escribiendo un poema, escribiendo una novela, escribiendo lo que sea, y no podés sacar un personaje de una pieza. Entre una pieza no podés sacar. No pasa todo. Reichmann tira una combi y rompe la pared y lo saca. Lo saca porque si vos te llevas la operación mental de él, lo sacás. Cuando estés solo escribiendo, lejos del taller, lejos de lo que te va a servir es que aprendas a entender y a leer la operación mental de los escritores. No lo que dicen los escritores. ¿Se entiende? No la retórica del escritor. ¿Se entiende este concepto o no? Porque para mí no se entiende, hace un montón que lo voy usando. No, es difícil pasar. Luego debatido. No, o decir, bueno, ¿cuál es el proceso de, en vos y capaz que porque tienen 1000 millones de críticas, capaz que haya la autopsia de, pero de cualquier escritor que vos saques que cada uno sea, este ya se clica acá. Sí. Tiene que estar súper aceitado, o capaz que no. Siempre se piensa que Kafka, piensen esto, Kafka, escribió la Metamorfosis porque tenía problemas con el papá. Pero hay muchos escritores que primero instalan su fábula, crean su fábula y después instalan en la vida cotidiana.
Entiendo que sí, por el problema que quizás tuvo problemas con el papá porque trayó la fábula de él primero. O sea, no es que crean su fábula porque les pasaron cosas, sino que crean la fábula y hacen que después la vida se acomode a su fábula. O sea, puede ser de las dos maneras. Ojo con eso, ¿no? Hay escritores que crean la fábula, crean su mito, crean lo que van a hacer, instalan la fábula en la vida y empiezan a funcionar de esa manera. No es al revés, sino que su fábula surge de la habilidad. Yo tengo un restaurante que es francés, con el nombre francés, y tengo una mujer que me acosa que cree que soy su alumna en el Jean Mermoz. ¿Qué es eso? Dice, en el colegio francés. Te tuve. No, yo no fui, todo entonces todos piensan que fui a San Mermoz, porque no todos, pero como toda una cosa, claro. Como ¿Nunca probaste a decirle que sí hasta dónde llega eso? Yo vi todo porque me enloqueció, venía todas las mañanas y me lo decía como que lo estuviera corriendo, como se están negando, y no era, y así fue como, ya tengo compañeros de curso, me han invitado, claro, era como, ¿no? Lindo, muy bien, es una película. Era como de expresión corporal, además. ¿El taller? Claro, lo de hecho, era como demasiado, y vive y está y todavía insiste. Sí, demasiado. Tiene razón. Tal vez, no lo sé, se para. Que acá anota Fabio también, no ser soldado, ser soldador. Es como un juego de palabras, no cambio. Yo creo que esto está relacionado con la idea de que mucha gente milita para la literatura, ¿no? Entonces milita por su grupo, por su propio gusto, ¿no? Porque inmediatamente después es mejor, eso es un soldado. Siempre es mejor ser un soldador. Está bien, se pone una máscara a la noche, a la tarde, a la hora que sea, y cruza registros, cruza estéticas diferentes, trabaja usando diferentes ideas, ¿no? Y ese es un soldador. Es mucho más productivo que el soldado, que dice, no, la literatura que me gusta a mí es la que me funciona, la estética que me gusta a mí es la que funciona, solamente leo la estética que a mí me interesa, y cuando en realidad cuando sos un soldador y te estás con todo, es mucho más productivo, ¿no? Porque inmediatamente después ponen en la número 7, ¿qué dice de mí lo que no me gusta? Siempre vimos en el taller que nosotros todos tenemos una tendencia más a afirmar lo que te gusta, el valor, me gusta tal cosa, me gusta esto, pero a veces lo que no me gusta habla más de mí que lo que me gusta. Muchas veces la literatura, los directores, lo que sea, que no te gustan, muchas veces dicen más de vos que lo que te gusta. ¿Entiendes lo que quiero decir? A lo sumo es dar un espacio mucho más abierto a lo que no te gusta. Porque lo que te gusta estás en una zona de confort, ¿no? Y estás en algo ya preasimilado, hay que mover bien. Pero lo que no te gusta, digo, no te confronta lo que no te gusta. Tiene que ver con eso también. Lo que no te gusta, ¿qué pasa, no? Nos hemos encontrado acá con textos de autores que yo traigo. Por ejemplo, pasó bastante con Aira, con Reckman, donde había un montón de chicos que venían al taller, me acuerdo el año pasado, el año, que eran realistas. Entonces, realistas como más duros, ¿viste? Que también está bueno, pero... Entonces venía Reckman Aira y decía, ¿cómo se enamora de una revista? Eso no lo puedo tolerar. Bueno, y después de esos cambios, esta gente, porque no es que nosotros estamos muy acostumbrados a que si asimilo esto, tengo que dejar esto. Porque asimilé esto nuevo, entonces esto caducó y lo dejo. No, es la convivencia, el pensamiento más oriental, de poder convivir en estados paradójicos. ¿Viste? Donde es esto y esto también. Las dos cosas a la vez. No es esto o esto. ¿Por qué? ¿Quién me enseñó que es esto o esto? ¿Alguien te quiere cagar la vida? El sistema binario. ¿No? Todas esas cosas, ¿no? Vos podés convivir con ideas opuestas y contradictorias. Yo diría que sobre todo. Y hacer que sean productivas por el choque, ¿no? Como vos hablabas hoy de un texto donde surgían personajes que por ahí no estuvieran interrelacionados, digamos, de manera muy evidente, pero que de alguna manera se condencen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba de eso yo pensaba en una película muy hermosa que se llama The Master, de Paul Thomas. ¿Quién la vio? Viste que es una película no lineal, es una película que trabaja con bloques de sentido. Hay una escena final que no se entiende nada, si no está siguiendo esa lógica,
que es un tipo que está en un cine, que le trae un teléfono hasta ahí, en una época donde no hay celulares, entiendo, a un cine, un teléfono, y lo trae acomodador y está viendo la película, lo llama su maestro de máster, y dice, vení, volvé, ¿no? Te vas a venir acá. Y dice, bueno, voy. Y el maestro le dice, bueno, tráeme los John Player Special mentolados. ¿Vos pensás que se hace onírica? Corta, el tipo va a llegar al lugar, lo está esperando el tipo y le lleva los John Player. ¿Qué pasó? Pasó. A Puerto Manzano eso no le importa, así que la realidad funcione a su favor, no en contra. ¿Entendés? Puede generar una escena onírica donde alguien le mete un teléfono a un tipo que está viendo una película hasta dentro de un cine, tiene que tener un cable, no sé. El tipo habla, lo que habla, y lo que aparentemente es una escena onírica, por vos decís, ¿cómo? En el sueño, alguien le responde, me trae los John Player Special mentolados, si venís, pues si los soñó, y tipo, le dice, ¿lo trajiste? Después llega otro superotro aparentemente realista, llega y lo está esperando un actor descomunal que es David Conton, a Joaquin Phoenix, otro actor descomunal, y que te trajiste los... Sí, te traje. ¿Qué es eso de la gran pregunta de Coleridge? ¿Saben quién es Coleridge? Es un gran poeta, tiene unos libros hermosos que escribió Kubla Khan, ¿no? Soñando, hasta que lo despertó el hombre que venía de Porlas. Él decía, y si soñamos con una flor, ¿no? Soñamos que tenemos una flor en la mano y cuando nos despertamos tenemos la flor, ¿qué? Es la gran pregunta de él. Bueno, Paul Thomas Anderson le responde, ¿no? Dice, hago una película. O sea, alguien dice algo, aparentemente es una escena onírica, rompo con todas las reglas de lo realista de la película, pero te la meto contigo la película. Sigue, no me importa. Entonces, la película esa, ¿la viste? No. Mirala. Son grupos, o sea, son como estructuras no lineales de narración que de alguna manera trabajan por condensación. Es como una especie de construcción de una vía, como de una cosa más, diría, cuando es tiene como una idea de como una constelación. Sí, cuando trabajan en formas de consteladas, que es un poco como piensa la literatura Walter Benjamin. Porque hoy hablamos, vos en un momento me dijiste algo, no me acuerdo que fue Juan que dijiste, que yo pensé que eso lo hace Walter Benjamin. Vos nombraste algo hoy, que es la idea de trabajar con constelaciones, ¿no? Eso es todo. Vos hablaste de lo que es ser contemporáneo, no lo que hizo. Nosotros, eso lo hablamos en el verano. La persona que está en presente, pues es un tipo acá vestido de una manera, un tipo joven, vestido de una manera que está en presente. Nosotros tenemos la idea estúpida de que solamente la gente joven está en presente. Y después el pibe nos habla del trap, nos habla de formas nuevas de comunicación virtual, todo lo nuevo. Esa persona no es contemporánea. Esa persona es una persona que está en presente. El contemporáneo, dice Walter Benjamin, es siempre que está corrido. ¿Se entiende? Es la persona que identifica en el presente las zonas oscuras del presente. Y por ende trabaja con cosas del pasado. ¿Se entiende? Un movimiento sincrónico. ¿Qué significa? Tuve porque tiene que ver con esto, un taller una vez de 2 libros que llamaban Anticiparse al futuro, pero trabajábamos principalmente, era ir por la calle y detectar cualquier imagen, cualquier cosa que a uno le sorprenda del presente o del pasado, porque obviamente ya estaba hace tiempo, y a partir de eso ir construyendo algo que tenía que ver más con el futuro. Por ahí. Entonces era como poder ver, tenía que ver con eso. Poder ver, por ejemplo, un panuelo verde y no enfocarte en el panuelo verde como algo de ahora, de la cuestión de la obra, sino a partir de ese panuelo verde por ahí empezar a construir una idea más a futuro, hasta dónde puede llegar a ir. Mirá, yo por ejemplo, yo les recomiendo un libro que es muy hermoso, que escribió un escritor que fue muy amigo mío, me falleció, que se llama Enrique Fowell. ¿Lo conocen? Tiene un libro que editó la editorial Mansalva que se llama Los libros de la guerra, los diarios de la guerra o los libros de la guerra. Bueno, ese libro, si Fowell estuviera vivo, sería condenado por todos los partidos que existen. Porque viste que hay partido verde, naranja, amarillo, por acá. Bueno, ataca a todos. O sea, yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas
de las que dice Quique, pero estoy de acuerdo que exista ese tipo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque Foucault es un contemporáneo. Necesitamos siempre tener a alguien que piense en contra de nosotros. ¿Se entiende lo que quiere decir? Si no hay alguien pensando en contra de nosotros, no tendés a ver bien. El que piensa en contra de nosotros es el que empieza el que se instala en la realidad de una manera cruzada, lateral. Este es el contemporáneo. El contemporáneo siempre está pensando en contra de nosotros. O sea, siempre ve el lugar donde todavía, viste, bueno, pasa tal cosa. Y el tipo está, y vos, aunque a veces no concuerdes con lo que dice, yo hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo con lo que dice Quique en este libro, están escritas de una manera extraordinaria, no concuerdo, pero me hacen pensar. Me mantienen siempre a mí en un estado de incertidumbre y de pensamiento con respecto a mis propias certezas. Con lo cual, ¿qué produce? Produce que sea más libre yo. ¿Se entiende eso? Te saca de la zona de confort, ¿no? Porque yo digo, bueno, es esto, y empiezo a pensar bien. Estoy todas las épocas pensando bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué necesito? Necesito el contemporáneo, el tipo que piensa en contra de eso. Que me ayuda a mí. Un corrimiento de umbral de presente. Corrido, pero en contra de lo que se está estableciendo. Porque lo escuché, yo tengo 53, en periodo de 54. He escuchado a lo largo de mi vida, desde que empecé a escuchar, momentos de cosas que no podés decir. Durante la dictadura militar, durante las democracias, esto no conviene decirlo, esto no lo podés decir. No digas esto porque te van lo que sea. Siempre hay alguien que lo dice. ¿Entendés lo que te quiero decir? Siempre hay alguien que dice algo que no te gusta, pero que de alguna manera hace que el lugar sea más inquietante, más interesante. ¿Entiendes lo que quiero decir? Abre los lugares, ese es el contemporáneo, ese es el que está corrido, que es lo que hablábamos cuando vos decías eso, ¿no? Del contemporáneo con lo de Séneca. Precisamente, Schopenhauer, dicen ustedes, Schopenhauer, les recomiendo un libro muy hermoso, que pueden comprarlo, léanlo hoy, que se llama Los años salvajes de la filosofía. Es de Rudyard Safransky, es una obra maestra. Todos los libros de Rudyard Safransky comprenlo. Todo. La biografía que tiene Heidegger, que se llama un maestro de Alemania, es extraordinario. ¿Por qué? En Los años salvajes de la filosofía es un libro sobre, aparentemente, una biografía de Schopenhauer. Después tiene Nietzsche y la filosofía. Nietzsche. Extraordinario. ¿Por qué? Es increíble. Safransky tiene formación filosófica. O sea que no solamente te introduce al pensamiento, después vos podés ir a leer a Nietzsche, podés ir a leer, no solamente te introduce al pensamiento de los filósofos, sino que te hace expreso de época, hablando de otros filósofos y prestándole especial atención, tanto a estos personajes que son aparentemente laterales, como a los principales, ¿no? A todos. Y te muestra la atención en que se encuentra el pensamiento. En Los años salvajes de la filosofía, te muestra que Schopenhauer, ustedes piensan que Hegel, era el tipo que tenía el Hegel de la época. La clase de Hegel estaba al lado de la clase de Schopenhauer. A la de Schopenhauer iban 3. A la de Hegel estaba lleno en un sitio. Porque estaba anunciando lo que es. O sea, en este caso, Hegel sería el tipo que estaba en estado de presente. Y Schopenhauer era el que tenía noticias malísimas. Y Schopenhauer se paraba en la puerta y se enfermaba el cerebro de Hegel. Pero ¿por qué tenía noticias malísimas? ¿Qué hacía Schopenhauer? Porque no es casual que cite a Séneca. Schopenhauer traía algo muy raro para la filosofía occidental, que era sus lecturas del budismo. Era el primer filósofo que tenía una estructura racional que venía había estudiado muchísimo en el pensamiento hindú. Entonces traficaba pensamiento budista, ¿no? Hinduista. Y a su vez, ese pensamiento se cruzaba con todo lo que él sabía del pensamiento racional, ¿no? Claro, pero hacía una mezcolanza extraña. Y era un tipo implacable. No tenía, digamos, ni para sí mismo ni con los demás, ideas de darse esperanza. Esto es central. Porque las personas que tienen esperanza son las que se quedan en el mundo. Arrojado al futuro y Sí, arrojado al futuro, la idea del futuro, por eso él ve en Napoleón, el gran Napoleón, el tipo que va a llevar sus ideas, hay una idea del futuro. La persona que no tiene esperanza, nosotros siempre vivimos
inyectado por la esperanza de la fábula de Hollywood y la fábula de Jesús. En la fábula de Hollywood te dicen que vos podés laburar extra, pero vas a ser Brad Pitt. En algún momento te quedas en el molde esperando ese momento. En la fábula de Jesús es evidente, ¿no? Los humildes van a ser los que van a llegar al cielo, van a ser la derecha de Jesús, y vos te portas bien, vas a tener verdad. Ahora, cuando vos no crees en ninguna de las dos fábulas y dejás de tener esperanza, sos una persona libre. Y sos una persona muy peligrosa para el poder. Porque un grupo de gente sin esperanza vive en estado de presente y exige cosas inmediatas. Para el poder, la idea de esperanza, de inyectarte esperanza, es como inyectarte un suelo que te duerme. ¿Entiendes lo que quiero decir? La persona sin esperanza vive en estado de presente absoluto, ¿no? Y es casi ingobernable. ¿De presente o no? Estás así, estás en el momento. Estás en el momento, no es eso lo nuevo. La diferencia entre lo contemporáneo y lo que hablaba yo recién era que uno representa lo nuevo, y ese el que representa lo nuevo no es contemporáneo. El contemporáneo es el que representa las grietas en lo nuevo, lo que está todo el tiempo. La sombra. El que está corrido. Ahora, ¿por qué el que vive el futuro presente es un problema para el poder? ¿Por qué puede ser? Porque además de que ahora. Se quiere nada. Está esperando que llegue algo. No, y acá no tiene miedo de nada porque no está esperando ninguno. No espera un cargo público, no espera un costo, pero es una persona implacable. Claro, hay mañana. Yo estoy en la India y no vivo, pero bueno. No existimos que ahí, no tengo idea. No, pero por eso vi gente que vive en el futuro presente porque no hay mañana. Al revés, vos. Sí, Yo no fui a la India, pero vi que estaban ahí. Son las dos autorizadas. No sé cómo se estructura eso y cuál es el pensamiento. Para arriba por ahí, que cuando yo pasé por ahí, va por ahí esa idea del occidental, del relajamiento. No, la demanda, lo único que digo es que va por ahí fue la demanda de la gente que vive el puro presente. No, es que nada. No sé para cuál poder. No sé qué tipo de, por ejemplo, con lo que respecto a lo que vos decís, la India es una cosa muy compleja, ¿viste? Porque me parece que es un país tan grande, con un entramado de religiones y de cosas tan complejas. Me acuerdo cuando, por ejemplo, conocen a Vijay Sanaipur, el escritor, es un escritor de origen indio, ¿no? Hindú, fue premio Nobel, es un grandísimo escritor. Sus libros sobre la India fueron muy cuestionados. ¿Por qué? Porque lo que mucha gente del occidente ve como algo genial de la India, esto lo veía como un cuestionamiento que es atroz, ¿viste? Como muy atroz. Muy atroz. Él decía, que la gente que toda pobre, no está bueno, no encuentro espiritualidad en eso. No encuentro espiritualidad en cuando la gente cae en todos los lugares y que, por ejemplo, contaba él, que no tengan mejor, no encuentra espiritualidad, lo veía todo lo contrario, ¿no? Que por eso yo creo que la espiritualidad del occidental que va a la India va falsa, o sea, va más por la cuestión de ver una realidad que te pega una piña y si te quedas, porque ahí te puedes ir, y si te vas, bueno, te quedaste con la espiritualidad de los libros, sí. Pero si te quedas es cuando decís, bueno, entonces esto es lo que me baja la tierra, esto es lo que te ver esta realidad y poder convivir con ella. No, yo cuando hablaba esto de esperanza, que me parece que siempre funciona como, bueno, esperar que vamos a hacer esto y que se va a resolver, esperar que vos vas a conseguir esto, lo veo como algo que produce estancamiento, no produce que vos te liberes, que vos estés ejecutando en el día a día, en el momento de las situaciones, ¿no? Como, voy a esperar una semana, voy a esperar esto para hacer esto, hacer una persona que esté en estado de presente, ¿viste? Como una cosa, me parece mucho más vital que lo que te tiende a que esperes. No, voy a esperar porque voy a ver si... No voy a decir esto hoy porque voy a esperar que las cosas cambien, voy a hacer en el momento. No voy a hacer esto porque... Hablas como un político, así neutro, que anda todo bien, que si está todo bien. Sí, tiene algo de eso. Yo creo que las personas que eliminan esperanza son personas muy vitales, ¿no? Yo, el único comentario que quería hacer, porque hablabas de Jesús, de lo que se vende de Jesús. Yo creo que habla del catolicismo, del poder. Sí, porque tenés también Jesús,
los evangelios no pienso claro, o el Jesús mucho más que es un Jesús más esotérico, que es un Jesús total, libre, peligroso para el poder, total, y viviendo en el presente al punto máximo. Porque yo me acuerdo a quién leí definiendo a un santo. ¿Cómo lo identificás? Lo identificás porque cuando está por morir es como si le diera exactamente lo mismo vivir o morir. Entonces ese es el estado de libertad y este es el estado de presente del que se habla tanto en el budismo, digamos. No pide nada, no exige nada, digo, no, me parece que sos como un vocero del cristianismo, no es mi caso, pero sí, la búsqueda, como que describí, es una búsqueda de la libertad, que es la búsqueda de la santidad en la tradición occidental, digamos. Yo pensaba, ¿viste cuando pasó lo de las chicas estas Riot? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa? Ellas eso es un colectivo, ¿no? Un colectivo Riot, ¿no? Sí, en realidad es un grupo colectivo. Es un colectivo. Ellas entran a una iglesia ortodoxa, de alguna manera, una iglesia que la Unión Soviética derribó, la destruyó esa iglesia, y después la reconstruyeron, después de la caída de la Unión Soviética. Ellas entran a tocar ahí, y entonces las acusa de haber irrumpido en el templo religioso, que es algo que hizo Cristo. O sea, eso es muy paradójico. La iglesia ortodoxa acusa a alguien de hacer lo que hizo Cristo. Porque Cristo entra y raja a todos de la iglesia, los saca matadas en las escrituras, ¿no? El tipo entra, toma una actitud súper violenta, saca a las personas que están en la iglesia, y ellas entran a la iglesia, o sea, hacen un gesto cristiano y son sancionadas por eso. Y a su vez, si vos alquilabas la iglesia, porque esa iglesia se alquila para hacer cosas, para algo. La podés haber alquilado. O sea, también se está acusada de haber alquilado la iglesia. Es como, hacía aguas por todos lados por lo que lo acusaban. Creo que estuvieron 3 años detenidas, ¿no? Estuvieron en una especie de Siberia donde las liquidaron y las quebraron, ¿no? Fue como... Y yo ahora lo que dice Juan, porque el cristianismo tiene un montón de líneas, ¿no? Las esotéricas, el cristianismo, los gnósticos, los precristianos, son mucho más complejas que lo que yo cuando digo la fábula es el discurso oficial, ¿no? El discurso, siempre hablamos acá por qué hay 12 tipos que ven a Jesús resucitado. ¿Por qué? Claro, en la fábula de Jesús. Una vez que matan a Jesús, en la cruz, los apóstoles se esconden todos porque está buscando la monedente por todos lados. Y encima dice, ese boludo dijo que iba a resucitar y no resucitó. Nos equivocamos, pusimos la guita en un tipo que nos equivocamos, que no tenemos que esconder, pues no van a decir, ¿no? Están todos escondidos. Y según la fábula, le golpean la puerta, donde está la noche, entra, abre la ventanilla, se con ese tipo con un manto, le dice, no me pueden tocar, porque todavía no estuve con el Señor. Ellos quedan impactados y se encuentran con Jesús. Ahora, ese encuentro con Jesús son los que lo ven, porque para los católicos, el escrito no es central. Si vos crees en eso, no, es lo que vive en esos términos para esa religión. Entonces, los 12 tipos que lo vieron son los que tienen poder político. No tiene ninguna otra explicación esa resurrección, sino los 12 que lo ven son los que tienen el poder político y son los que se van a hacer cargo de la iglesia. ¿Se lo vi? ¿O no? Si Jesús tuviera una especie de resurrección, como planteaban los gnósticos, que era una resurrección espiritual, no de alguien que vuelve de la muerte, sino una resurrección espiritual, que lo que planteaban los gnósticos es que todos pueden resucitar, que no necesitan un maestro, eso va en contra de la estructura política de la iglesia. Puedo decir, el maestro puede ser cualquiera, puede ser vos, el maestro ignorante, de Rancière, el maestro que surge en vos podés resucitar una nueva vida, no hay que resucitar de la muerte porque nadie vuelve de la muerte.
Bueno, esto trabaja todo el tiempo en contra del dogma de la Iglesia Católica, de meterse asentados digamos, la estructura política de la Iglesia. Por eso Jesús resucita y hay 12 tipos que lo vemos. Es simplemente una cuestión política. Los 12 que lo vemos somos los que vamos a mandar. De hecho, Pedro es el que dice, bueno, Pedro, la piedra, en esa piedra voy a armar la iglesia, y empieza la estructura y empieza todo eso. No hay ninguna mujer. Hasta el día de hoy, entre los 12 tipos, con 12 hombres, no hay ninguna mujer. No, casualidad, no te parece casualidad. Y los evangelios gnósticos que aparecen después, hay un libro hermoso de Edmund Wilson, los evangelios gnósticos, es hermoso, son los digamos, las escrituras de Nag Hammadi, se encuentran adentro de un ¿cómo se llama? De un jarrón, ¿viste? La rompen y nos encuentran ahí. Y hay narra todo un texto diferente. Un piso está rodeado de mujeres, las mujeres ocupan otro lugar. Esto es una revolución importantísima en el estudio del gnosticismo. Total, es de 1945. La iglesia se volvió loca. Hay un libro hermoso. ¿1945? ¿Los encontraron? Sí, ahí. Es muy descubrimiento el descubrimiento. El libro de Edmund Wilson es hermoso, se llama Evangelios Gnósticos. Les recomiendo un libro de Elaine Page, que se llama Los Gnósticos. No, los Evangelios Gnósticos también creo. Elaine Page. Es hermoso. Y después les recomiendo Los Gnósticos, Hans Jonas. Hans Jonas fue un alumno de Heidegger y escribió el libro central sobre el gnosticismo. Es muy hermoso el libro ese. Todos los desarrollos de los gnósticos, de cómo piensan los gnósticos el mundo, es increíble. Y ya que estamos ahí, sí, el director que dirigió Romeo y Julieta, Pasolini, ¿se acuerdan? Es que no sé. La más antigua, muy clásica, no me sale el nombre. No sé si es fácil. Bueno, lo tengo que usar porque como tengo el teléfono ahí no lo puedo poner el teléfono, pero no importa. A lo que voy es que hizo también una película sobre San Francisco. Si no me equivoco se llama Hijo del Sol, Hijo de la Tierra. Que también tiene la escena en la cual se enfrenta básicamente San Francisco con las autoridades eclesiásticas y hay toda una escena muy dramática en la cual a él lo expulsan de la iglesia. Te da un poco como esta esencial. ¿Y te gustó la película? Está buena. Está muy buena. Bueno, yo recomiendo una película que se llama Ordes. ¿La conoces? ¿Viste? Es la única, es en la única resurrección que yo creo, en la de Ordes. En la de Cristo no, pero la de Ordes, ¿viste lo que es eso? No, terrible. Ordes, ¿cómo se llama el director? Dreyer. Carl Dreyer, un periodista. El que hizo Coso también, ¿no? Hizo Juan de la Narco, donde trabaja todo. Ordes es una película de, a grandes rasgos, un chico que cree que es Cristo, ¿no? Sí. Que está por leer mucho aquí, que a veces los padres que cree que es Jesús, y anda enloquecido, se muere un miembro de la familia de este tipo, y está loco, entonces la familia lo expulsa, el saco entra al velatorio y dice, no sé qué, tranquilo, a ver si está. Porque el loco ese, en el peor momento, porque murió nuestra tía, una película hermosa, dicen eso que es genial, que Dreyer no es un director, es un periodista que hace cine, que hace un cine increíble, porque está corrido de la presión de tener que ser director. Eso se nota todo el tiempo, ¿viste? Entonces el tipo, hay una escena increíble cuando todo se para frente a las cosas que vos decís, este es un papelón, todo, ¿viste? Que cree que Jesús, ahora que la resucita, y vos creés en esa resurrección cuando ves la película, eso es lo más raro de todo. La resucita y te produce una emoción. ¿Qué me está pasando? Estoy creyendo en esta resurrección. La resurrección de Ordes, porque el tipo ya logró un esquema de película, una cosa tan increíble que... debe ser muda, porque era No es muda. No es muda. Es de 40 y pico. Habla, la película... Porque Santa la de baja. Bueno, el arco... Sí, esa del 29. Pero es la fiesta. Esa es muda. Hay que bajar todo muy joven. Sí. Y está muy bien también. Miren Ordes de Dreyer, Carl Dreyer. Es genial. La película es genial.
Sí, miren, te paso esto, como para ir terminando, pero quiero que lleven esto, para que podamos charlar. Se llama Soñar y Contar. Reflexiones sobre la enseñanza y la vida del escritor. Es de Hanif Kureishi. No tengo libro. ¿Tenés? Completo, sí. ¿Cómo hacen para que lo lean todos? Lo que hacemos es ir a la esquina, sacar fotocopias. Yo tengo un... Sí, tengo Canon, si quieres. Multiplico los panes, se los paso al mail. Multiplico el escáner, claro. Ahora me da vos te llevarías, lo escanearías y te lo mandas a todos. hoy mismo sí lo puedo hacer. Llevar una lista. Sí. Claro. Y eso es un capítulo de ese libro. Sí, ese capítulo que habla sobre talleres. Soñar y contar, pero... ¿Es japonés el autor? No, Kureishi, es un pakistaní que vive en Londres. 277 la página. Es de origen pakistaní, pero él Tiene un libro ayuda de los seguros que están muy hermoso. Y con esto para que y tiene un ensayo hermoso que se llama 8 manos para abrazarte, es el mejor ensayo que yo leí sobre los músicos. Hermoso, 8 manos para abrazarte. Y escúchame, y empiecen a partir de la semana que viene los que tienen a traer material. Entonces lo empezamos a ver. Lo que hacemos también, los que no forman parte, si traen algún material, a veces yo después le agrego cosas que estén en relación con el material, o que lo confronten, o que... ¿Entiendes? Y vamos sumando otras cosas. Bueno, muchas gracias por venir, chicos. Che, Fabián, esos 40 que leímos, ¿los puedo pasar también o...? ¿Querés llevarlo y pasarlo? Sí, yo iba a decir eso, que no leímos los Ahora, ¿querés pasar esos dos? Eso de Agustina. Sí, yo es la del niño Ariel o algo así, ¿no? Sí, ¿lo tenés? Es que en el nuestro, creo que nosotros lo inauguraste... ¿Lo podés pasar los dos? Sí. Para que lo tengan todos. Les paso... ¿Lo pasas por el grupo WhatsApp o por mail? Mail, porque yo WhatsApp no tengo. Pero, ¿querés sacar una foto y yo llevo el papel? Dale. Escuchame, y entonces me traes después todo a mí. Dale la demás que yo. Dale, nos vemos. Gracias por venir. Muy bueno. Nos vemos. Hay buzonas, siempre hay algún planita. No es el malo. Me dan suerte para los talleres. Gran viaje. Sí, claro. Después voy a...